Mi cuñada trajo a toda su familia para comer gratis, así que dejé que pasaran hambre. Laura, mi cuñada, trajo nuevamente a su familia de 3 personas justo a la hora de la cena, sin avisar. En silencio, serví 3 platos, una sopa sencilla y muy escasa. Lo siento, hoy no preparé porciones para todos, probablemente no sea suficiente para comer. Mi voz era tranquila, mi mirada inquebrantable. Antes de que Laura pudiera reaccionar, su esposo, Javier, hizo una mueca y se volvió hacia su hijo con un comentario. Hijo, intenta comer un poco. Tu madre lo dijo, la comida que cocina tu tía no se la daría ni a los cerdos, pero al menos es gratis. La sala de estar se sumió instantáneamente en un silencio sepulcral. Un segundo después, mi suegro golpeó la mesa con fuerza y se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de ira. ¿La comida de mi casa es para cerdos? Entonces, ¿qué eres tú? Largo. Dije que se larguen de mi casa inmediatamente. El aire en la mesa del comedor se congeló por completo. La frase comida para cerdos fue como un hachazo que atravesó los oídos, sacudiendo toda la casa. Mis manos seguían sujetando el tazón de sopa, mis ojos miraban fijamente el plato de brócoli frente a mí. Ese verde era doloroso a la vista, extrañamente deslumbrante. Solo sentía entumecimiento, mi corazón parecía sumergido en hielo, ya no sabía si sentía dolor o ira. Quizás porque en los últimos 3 años me había acostumbrado tanto a este tipo de desprecios, mis nervios se habían vuelto insensibles. Laura palideció, tiró del brazo de su esposo con pánico, sus labios temblaban pero no podía pronunciar palabra. Javier no esperaba que la situación se pusiera tan tensa. Él había dicho esa frase más de una vez y nadie había reaccionado tan fuerte antes. Avergonzado, intentó justificarse torpemente. Papá, solo estaba bromeando, no es para tanto, no hay por qué exagerar. ¿Bromeando? Don Ricardo, mi suegro, respiraba con dificultad, con los ojos inyectados en sangre. Él siempre fue un hombre estricto, y ahora estaba tan furioso que hasta su cabello canoso parecía erizarse. Señaló directamente a Javier, con el dedo temblando de rabia. ¿Alguien bromea así? Vienen a comer gratis a casa ajena y te atreves a decir que el anfitrión cocina para cerdos. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué es esta casa para ti? Cada palabra golpeaba como un martillo contra el suelo, resonando en la cabeza de todos en la habitación. Laura finalmente recuperó el sentido, soltó a su esposo y se aferró al brazo de su padre, usando su vieja táctica. Papá, ¿qué haces? Él solo dijo una tontería, no te enojes, te hará mal. Ella levantó el brazo para proteger a su esposo como una gallina protegiendo a su pollito. Además, no hablaba de ti, hablaba de la comida de Elena. ¿Para qué te enojas? Estás exagerando. La temperatura en la sala bajó varios grados. Podía sentir claramente la mirada de mi suegra recorriéndome con un reproche silencioso. Todo esto es por tu culpa. Ella forzó una sonrisa e intentó mediar. Ya, Ricardo, Laura tiene razón. Javier solo tuvo un desliz. No perdamos la armonía familiar por pequeñeces. Coman rápido, la comida se está enfriando. Mi esposo, Carlos, reaccionó en ese momento. No miró a nadie, solo apretó mi mano con fuerza. Su mano estaba sudorosa y apretaba hasta hacerme daño. Bajó la cabeza y susurró en mi oído, con un tono entre súplica y orden. Elena, no digas nada más, papá está muy enojado. No me moví, ni lo miré. Mis ojos se apartaron lentamente del brócoli y se dirigieron al tazón de sopa de tomate y huevo en el centro de la mesa, rojo y amarillo mezclados, humeante. Esa sopa solía tener el color que yo asociaba con el concepto de familia, pero ahora, al mirarla, solo sentía amargura. Seguí en silencio, sin dignarme a decir una palabra. No porque no tuviera que decir, sino porque no valía la pena. Para ellos, yo no era más que una cocina móvil, una herramienta dispensadora de comida gratis o un saco de boxeo para desahogar su ira a voluntad. En ese momento, don Ricardo apartó bruscamente la mano de su hija, con tanta fuerza que ella se tambaleó. ¿Que yo exagero? Él soltó una risa llena de veneno.
Señaló hacia la puerta. Su voz era ronca pero afilada como un cuchillo. Si la comida de la familia Triu es para cerdos, entonces ustedes, que se pelean por venir a comer comida de cerdos, ¿qué son? Largo. Lo digo por última vez, lárguense de esta casa. Esta casa no da la bienvenida a cosas como ustedes. La palabra cosas golpeó a Laura y Javier como una bofetada. La cara de Javier se puso morada. Ser insultado así por un anciano era una humillación que no podía tragar. Se levantó de golpe, la silla rechinó ruidosamente contra el suelo. Nos vamos entonces. ¿Quién quiere quedarse? Le rugió a Laura. ¿Y tú, qué haces ahí parada? ¿Quieres seguir perdiendo la cara? Laura se quedó atónita unos segundos y luego rompió a llorar. Volvió la cabeza para fulminarme con la mirada, una mirada que cortaba como un cuchillo y decía claramente, espérate y verás. Luego arrastró a su hijo, que estaba pálido del susto, y se retiraron. ¡Pum! El portazo resonó violentamente, poniendo fin a todo. La habitación cayó en un silencio mortal. De las 4 personas restantes, nadie dijo una palabra. Mi suegra miraba fijamente la puerta, y finalmente soltó un reproche. ¿Qué has hecho, Ricardo? Por una extraña echas a tu propia hija y a tu yerno, ¿te has vuelto loco? Mi suegro no respondió, solo jadeaba, su pecho subía y bajaba violentamente. Luego, su mirada afilada se volvió lentamente hacia mí. Esa mirada era una mezcla de ira fría y algo indescifrable. Me miró unos segundos sin decir nada, luego se dio la vuelta y entró en su habitación. ¡Clac! La puerta se cerró, levantando una barrera entre él y todos los demás. En la sala solo quedábamos yo, mi suegra y Carlos. ¡Qué desgracia! ¿Cómo vamos a vivir en esta casa? Mi suegra suspiraba y se golpeaba el muslo, comenzando a culpar y reprochar. No respondí, simplemente me levanté y recogí los platos. La sopa de tomate y huevo ya estaba fría, con una fina capa de aceite en la superficie. La levanté, mis manos firmes como el hierro, sin emoción, sin ira, sin regocijo. Solo un pensamiento cruzaba mi mente, frío como el acero, suficiente, a partir de hoy no aguantaré más. Tarde en la noche, el dormitorio estaba oscuro. Carlos se giró y me abrazó suavemente por detrás. Elena, ¿sigues enojada? Su voz sonó suave, algo cautelosa. No respondí, mi cuerpo estaba rígido como una piedra. Él suspiró, apoyó la barbilla en mi hombro e intentó suavizar el tono. Javier tiene esa boca, no te lo tomes a pecho. Haz de cuenta que se le escapó un gas, ¿vale? Abrí los ojos mirando al techo en la penumbra, mi voz sonó fría, pronunciando cada palabra claramente como un cuchillo. Si hoy fuera yo la que estuviera frente a toda tu familia, diciendo que la comida de tu madre es para cerdos, ¿también harías de cuenta que se me escapó un gas? El cuerpo de Carlos se tensó al instante, sus brazos se aflojaron. No sabía qué responder, porque sabía muy bien que no podría hacerlo. Si los insultados hubieran sido sus padres, habría saltado de inmediato. Pero como era yo tenía que aguantar. Un momento después, intentó justificarse. No es lo mismo. Me giré para enfrentarlo en la oscuridad. ¿En qué no es lo mismo? ¿Porque no llevo la misma sangre que ustedes merezco ser pisoteada por tu familia? No quise decir eso. Él se puso nervioso, torpe. Solo pienso que somos una familia, no hay necesidad de ponerse tan tensos. Solté una risa suave, una risa fría hasta los huesos. Carlos, ¿realmente me consideras parte de la familia? Él volvió a quedarse callado. Cerré los ojos y no dije nada más. Innumerables recuerdos pasaron por mi mente como una película rota rebobinando locamente. 3 años de matrimonio, la familia de Laura era como un fantasma residente, apareciendo en cada comida. Llegaban con las manos vacías, pero siempre se iban con algo. La primera vez, Laura tomó mi suero facial lamer nuevo de mi tocador, con la cara radiante. Cuñada, préstame esto para usarlo un tiempo. Si me va bien, te lo devuelvo después. Desde entonces nadie volvió a mencionar el asunto,
como si nunca hubiera existido. Carlos solo dijo suavemente, somos familia, ¿por un frasco de suero vas a hacer cuentas? Después empezó a pedir prestados bolsos, labiales, incluso mi ropa. Esas cosas, una vez que salían, nunca regresaban. Cuando mi hijo cumplió 1 año, preparé personalmente la fiesta de cumpleaños y encargué un pastel hermoso. Toda su familia llegó con las manos vacías. El hijo de Laura exigió comer pastel antes de tiempo, y ella cortó un pedazo grande para dárselo. A la hora de soplar las velas, al pastel le faltaba una esquina, parecía una broma. Javier incluso soltó un comentario sarcástico. ¿Qué clase de pastel es este, tan pequeño, no le llega ni a la muela a mi hijo? Carlos solo sonrió forzadamente. Son niños, les gusta lo dulce, es normal, no le des importancia. Cuando estaba embarazada, tenía tantas náuseas que no podía comer nada, hasta que por fin se me antojaron unas cerezas importadas que tenía en el refrigerador. Al abrirlo, estaba vacío. Mi suegra dijo, al niño de Laura le gustan, así que se las llevó todas. Eran solo unas pocas, mañana te compro más. Pero ese día yo realmente quería comerlas, y de la frustración me eché a llorar. Carlos me abrazó, con la misma frase de siempre. Somos familia, no te enojes por pequeñeces, no vale la pena que te afecte la salud. Somos familia, somos familia, somos familia. Esa frase era como una diadema de hierro apretando mi cabeza, obligándome a aguantar, a sacrificarme, a soportar todas las humillaciones reprimidas durante 3 años, como 1000 agujas clavadas en el corazón. Hasta hoy, la frase comida para cerdos de Javier fue la gota que colmó el vaso. No, no fue una gota, fue un martillazo que destrozó la última ilusión que me quedaba sobre esta casa, sobre este matrimonio. Me senté en la oscuridad, tomé silenciosamente mi teléfono de la mesita de noche. La luz de la pantalla se reflejaba en mi rostro frío como el hielo. No leí los mensajes sin abrir en el grupo familiar, ni me importó el sonido de Carlos dándose la vuelta a mis espaldas. Abrí la aplicación de notas y la calculadora del teléfono. Cada partida, cada artículo, empezando por el suero que Laura tomó prestado, luego cada comida que gorronearon, cada caja de leche que se llevaron, cada paquete de cigarrillos caros que tomaron de paso. Calcularía todas las deudas de los últimos 3 años de manera clara y precisa. No para reclamarlas, sino para recordarme a mí misma cuán estúpida fui por esas 2 palabras somos familia, y también para preparar el primer contraataque. A la mañana siguiente, tal como predije, mi suegra no me decepcionó. Apenas serví el desayuno, se aclaró la garganta, con la cara larga y seria como si hubiera un asunto de estado. Elena, Carlos, siéntense, tengo algo que decir. Carlos y yo nos miramos y nos sentamos a la mesa, como en una obra de teatro que ya habíamos actuado muchas veces. Mi suegro no salió, la puerta de su habitación seguía cerrada y silenciosa. Mi suegra se sentó, manteniendo la postura de la matriarca, con la mirada dirigida primero hacia mí, llena de autoridad, sin permitir réplica. He pensado en lo de ayer toda la noche. Ricardo tiene mal carácter, actúa precipitadamente, pero nosotras como mujeres no podemos ser tan imprudentes como él. Hizo una pausa, cambió a un tono más suave y comenzó a jugar la carta emocional. Laura es mi hija biológica, es la hermana biológica de Carlos. Por más discusiones que haya, sigue siendo de la familia. Si hacemos un escándalo y los de afuera se enteran, ¿dónde quedará la reputación de la familia Triu? Se volvió hacia mí y finalmente reveló su verdadero propósito. Por eso, Elena, hoy vendrás conmigo a casa de Laura para traerla de vuelta. Como cuñada mayor, debería ceder un poco, pedirle disculpas para que pase el asunto. Solo con armonía familiar se puede prosperar, ¿entiendes? Miré su rostro, actuando con total naturalidad como si fuera lo lógico, y sentí un frío entumecedor en el corazón. Otra vez la armonía familiar, otra vez yo tengo que ir a disculparme. La insultada fui yo, los echados fueron ellos, pero al final la que tiene que bajar la cabeza soy yo. Antes de que pudiera responder, Carlos habló primero, pareciendo preocupado de que yo me opusiera. Mamá, que Elena vaya a disculparse no está bien. Claramente fue Javier quien habló mal, no es culpa de ella.
Me giré un poco sorprendida para mirarlo. Por primera vez no se ponía ciegamente del lado de su madre. Los ojos de mi suegra se abrieron con ira, cambiando su objetivo hacia su hijo. ¿Tú qué sabes? Si ella no hubiera cocinado a propósito esos platos mediocres, si no hubiera intentado a propósito que no comieran, ¿habría hecho Javier ese comentario? Al fin y al cabo, es ella la mezquina, que no actúa como una buena anfitriona. Además, tú eres su hermano, ella es tu hermana. ¿Qué tiene de malo que una hermana se disculpe con su hermano y cuñada? Corrección, que la cuñada se disculpe con la hermana. Y Elena, siendo la cuñada mayor, debería ser aún más generosa. Esas palabras fueron como echar gasolina al fuego de la ira que había ardido en mí toda la noche. Mi mano bajo la mesa se cerró en un puño, las uñas clavándose profundamente en la carne. Respiré hondo, levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de mi suegra. Sin ira, sin discutir, mi voz era fría hasta la crueldad. Suegra, sobre pedir disculpas, no iré. Tanto mi suegra como Carlos se quedaron atónitos, sus ojos no podían creer lo que oían. Seguramente no esperaban que la mujer que siempre había aguantado todo soltara un no tan rotundo. ¿Tú, qué acabas de decir? Mi suegra abrió los ojos como platos. No me molesté en reaccionar a su asombro, saqué tranquilamente el teléfono de mi bolsillo y abrí la nota que había escrito la noche anterior. Dije que haría las cuentas, y ciertamente las haré muy claras. Dije pronunciando cada palabra. Me aclaré la garganta y comencé a leer. Primer año después de la boda. Marzo, Laura se llevó un suero Lamer, precio de mercado 1,500 pesos. Mayo, se llevó el bolso Coach que mi madre me regaló por mi cumpleaños, precio 3,000 pesos. Ese año, su familia de 3 venía a comer a casa un promedio de 4 veces por semana, costo por comida unos 50 pesos, total anual 9,600 pesos. Leí cada partida, cada artículo, clara y concisamente, sin omitir un solo detalle. Cada frase que leía caía como una pesada losa sobre la psicología de mi suegra y de Carlos. El rostro de mi suegra pasó del asombro al rojo vivo, y luego rápidamente palideció. Carlos bajaba la cabeza poco a poco, como si quisiera meterse dentro del tazón de avena que tenía enfrente. ¡Basta! Finalmente mi suegra gritó, golpeando la mesa con fuerza para interrumpirme. Su voz era aguda, temblando de ira. Tú eres una mujer venenosa. Anotando estas cosas en secreto, ¿qué pretendes? Empezó a gritar, su táctica habitual cuando se sentía acorralada. Mi hijo estaba ciego al casarse contigo. Solo sirves para destruir esta casa, no traes nada bueno. Es verdad. Respondí con calma, apagando la pantalla del teléfono, con la mirada tranquila. Hago cuentas y tengo derecho a hacerlo. Esas cosas puedo no reclamarlas, pero pedirme que vaya a disculparme. Eso nunca sucederá. Esta era la primera vez en 3 años de convivencia que me enfrentaba directamente a mi suegra frente a toda la familia. Carlos me miraba con los ojos muy abiertos, con asombro y extrañeza, como si estuviera conociendo a la mujer frente a él por primera vez. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se convirtieron en una ira incontrolable antes de salir. Elena, ¿te atreves a hablarle así a mamá? ¿Te has vuelto loca? Como era de esperar, estalló una verdadera pelea. Mi suegra lloraba, Carlos gritaba, los sonidos caóticos venían como olas incesantes. Yo seguía sentada inmóvil, sin responder, sin moverme. Todos los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes y borrosos, como si vinieran de muy lejos. Solo sentía cansancio. La puerta de la habitación de mi suegro seguía cerrada, seguro había escuchado todo pero no salió. Quizás estaba esperando a ver qué haría yo a continuación. Finalmente, me levanté, aparté la silla bajo la mirada atónita de mi suegra y Carlos. Tomé el bolso que estaba en el sofá y caminé directamente hacia la puerta sin decir una palabra. ¡Pum! Cerré la puerta con fuerza, poniendo un punto final a la llamada reunión familiar. Afuera el sol brillaba alto, pero yo sentía un frío que me calaba los huesos.
Tenía que ir a casa de mi madre biológica, no para huir, sino para recuperarme y reunir fuerzas para la gran batalla que se avecinaba. Al llegar a casa, mi madre no lloró ni se quejó, solo dijo en voz baja que me había peleado con Carlos y quería quedarme unos días. Mi madre me miró con ojos llenos de dolor, no preguntó, no presionó, solo fue silenciosamente a la cocina a prepararme una comida con todos mis platos favoritos. Al probar ese sabor familiar, los nervios que habían estado tensos como cuerdas de violín durante 3 años finalmente se relajaron. Pero esa paz no duró mucho. El contraataque de Laura llegó más rápido de lo que pensaba, y fue más venenoso. Ella publicó un texto largo y melodramático en el chat del grupo familiar extenso. En él, me pintaba como una esposa tacaña, cruel, que no respetaba a los mayores ni cuidaba a los menores, y que por unas pocas palabras de discusión había echado a su madre e hijo de la casa, haciendo que yo, la nuera, también me fuera a casa de mi madre. Se transformó en la pobre hermana menor oprimida por la cuñada, sin lugar a dónde ir. El grupo de chat estalló de inmediato. Algunos parientes que no sabían la verdad comenzaron a actuar como justicieros. Dientruin, leyendo mensajes, la esposa de Carlos no debería comportarse así. Laura al fin y al cabo es la cuñada, echarla por unas palabras es muy cruel. Somos familia, ¿por qué guardar rencor por pequeñeces? Que vaya a disculparse con la suegra y listo. Los jóvenes de ahora son muy débiles, al menor roce agarran sus cosas y se van. Los mensajes de reproche y consejo no paraban de llegar. Unos minutos después sonó mi teléfono, era Carlos. Apenas contesté, su voz estaba llena de ira. Elena, ¿qué más quieres? Todos los parientes ya lo saben, estás avergonzando a toda mi familia. Llevé el teléfono al balcón, mirando el pequeño jardín abajo, mi voz era aterradoramente tranquila. Carlos, quien avergüenza a la familia no soy yo, es tu hermana. Quien lleva los asuntos de casa a ventilarse públicamente para usar la opinión pública y obligarme a ceder. Ella no te ha obligado a nada. Ella es la que está herida. ¿Y tú qué? Todo lo que he soportado durante 3 años, ¿alguna vez lo has visto? Solté una risa fría. El otro lado de la línea cayó en un largo silencio. Colgué, mirando el grupo de chat que seguía ruidoso defendiendo a Laura. No estaba enojada, solo me parecía ridículo. No me molesté en responder a ninguna palabra, porque discutir de boca es la venganza más mediocre. Necesitaba golpear en la raíz. Abrí la lista de miembros del grupo, busqué algunos nombres familiares, tía tercera, tía cuarta, tía mayor. Eran las más entusiastas criticando, pero también las que frecuentemente me pedían regalos en las fiestas. Les envié mensajes privados a cada una, con palabras llenas de pesar y sinceridad. Mensaje tía tercera, lo siento mucho, este año planeaba enviarles 2 cajas de té especial a ti y al tío, pero con el lío en mi casa, creo que no podré prepararlo, espero que comprendas. Mensaje tía cuarta, la última vez dijiste que te gustaba el pañuelo de seda que usé, pensaba regalártelo pero ahora no sé cuándo volveré. Con la tía mayor, revelé intencionalmente un detalle importante. Mensaje debido al conflicto con mi cuñada, este año no enviaré más regalos. Los valiosos regalos anuales desaparecerían, y el efecto fue inmediato. Menos de 10 minutos después, la atmósfera en el grupo de chat cambió drásticamente. La tía tercera, que acababa de criticarme, cambió completamente de tono. Mensaje Laura, hija, lo que hiciste está mal. Tu cuñada no es una extraña, como hermana menor debería ceder. La tía cuarta continuó. Mensaje es cierto, tu hermano y tu cuñada trabajan duro, tú vas a comer y encima criticas esto y aquello. Revísate a ti misma. La tía mayor habló para concluir. Mensaje en cosas de niños los adultos no deben interferir. Laura, deberías tomar la iniciativa y disculparte con tu cuñada, para que haya paz en la casa. Hace una hora era una batalla unilateral, ahora se había invertido completamente. Laura saltó al grupo enviando signos de interrogación continuos, claramente sin entender qué acababa de pasar. La campaña de ataque a la opinión pública que ella había construido cuidadosamente se derrumbó en un instante. Miré el teléfono,
sin sonreír. Hice capturas de pantalla de toda la conversación en el grupo y se las envié directamente a Carlos, adjuntando un único mensaje. Mensaje: mira bien quién es realmente el problema. Puedo volver, pero tu hermana debe callarse primero, y tú deberías pensar cómo me vas a explicar esto. Esta vez Carlos no me regañó. Solo respondió una palabra: está bien. Sabía que la balanza en su corazón finalmente se inclinaba a mi favor. El 60º cumpleaños de mi suegro, don Ricardo. Quisiera o no, no podía dejar de volver. Mi madre preparó un regalo decente, sin olvidar recordarme una y otra vez. Madre biológica, cuando llegues, sé amable, no causes problemas ni guardes rencor. Asentí, pero en mi interior ya tenía un plan claro. El día que regresé a casa de mi esposo, el ambiente en la casa era extrañamente anormal, sofocante y forzado. Al verme, mi suegra soltó un resoplido frío y se dio la vuelta de inmediato. Carlos salió para ayudarme con el bolso, su mirada era compleja, con un poco de culpa y un poco de intento de complacerme. Me incliné para esquivarlo, puse el bolso en el sofá yo misma, sin decir una palabra. La fiesta de cumpleaños se celebró en un hotel bastante lujoso. En el salón de banquetes, los parientes de la familia Triu ya habían llenado casi todos los asientos. Apenas entré, sentí de inmediato varias miradas frías y escrutadoras. Mi suegra y Laura estaban sentadas juntas, comiendo y riendo con intimidad. Al verme, Laura borró su sonrisa de inmediato y me lanzó una mirada desafiante. Mi suegra fingió no verme, arrastrando a su hija para atender a otros invitados, dejándome intencionalmente sola en medio del salón. El lugar que me asignaron estaba en un rincón lejano, junto a un grupo de niños de primaria, a una distancia vergonzosa de la mesa principal. Ese arreglo no era más que una bofetada, tanto para aislarme como para humillarme intencionalmente. Solo esbocé una leve sonrisa, sin molestarme en absoluto, caminé directamente hacia allí y me senté con naturalidad. Los niños eran ruidosos y traviesos, pero en medio de esta fiesta llena de hipocresía, esa inocencia me hizo sentir una paz inusual. El rostro de Carlos se oscureció, iba a abrir la boca para pedirme que cambiara de asiento, pero mi mirada fría lo detuvo. La fiesta comenzó, el ambiente se fue animando. A la hora del brindis, Laura, con una copa de vino en la mano y caminando junto a Javier, se dirigió contoneándose hacia la mesa principal. Después de brindar, no regresó a su asiento de inmediato, sino que dio un gran rodeo intencional y se detuvo justo a mi lado. Me miró de arriba abajo, con la comisura de los labios levantada en un gesto de burla. Vaya, la cuñada sí que es una persona importante, por más que invitamos nunca aparece. El volumen fue suficiente para que las mesas cercanas escucharan. De inmediato, todas las miradas se posaron en mí, algunos con curiosidad, otros esperando ver el drama, y otros con lástima silenciosa. Dejé los palillos, me limpié la boca pausadamente con la servilleta y levanté la cabeza lentamente. Mi mirada no la esquivó en absoluto, enfrentándola directamente. Mi voz era tranquila pero llena de intenciones asesinas. Cuñada menor, decir eso es muy injusto. No estoy aquí ahora. Hice una pausa, mi voz sonaba casual pero cargada de significado. Solo tenía miedo de que la comida que cocino no fuera del gusto de tu familia, que tal vez volvieran a criticarla diciendo que es para cerdos, y sería un gran pecado arruinar la fiesta de cumpleaños de papá. Una frase suave pero que cayó como un rayo en cielo despejado. El salón de banquetes cayó instantáneamente en un silencio sofocante. Aunque todos habían escuchado rumores sobre conflictos en la casa de los Triu, Laura nunca había sido clara. Ahora que expuse mis palabras frente a todos, combinadas con el hecho de que don Ricardo se había enfurecido y echado a su familia, todos entendieron de repente lo sucedido. Resulta que el yerno se atrevió a decir que la comida de la esposa solo servía para cerdos. Una historia impactante. Las miradas de todos se dirigieron hacia Laura y Javier, miradas llenas de sorpresa, desprecio y bastante asco. Javier se quedó rígido, su rostro se puso morado como hígado de cerdo, la mano que sostenía la copa temblaba. Y Laura se puso roja y luego pálida, sin esperar que me atreviera a revelar la verdad en medio del banquete. ¿Tú, qué tonterías estás diciendo?
Ella no pudo evitar gritar, perdiendo toda compostura. No respondí, solo sonreí levemente. Mi mirada era fría como el hielo pero serena. Esa indiferencia fue el contraataque más feroz. Sin darle tiempo a responder, me levanté tomando la copa de vino de la mesa, mi voz resonó claramente. Papá, mamá, hoy en el 60 cumpleaños de papá, le deseo mucha salud, fortuna como el mar del este y longevidad como las montañas del sur. Caminé directamente hacia la mesa principal, la multitud se apartó automáticamente a ambos lados para abrirme paso. Bebí la copa de un trago y saqué de mi bolso el regalo que había preparado. Todos alrededor contuvieron la respiración esperando ver, porque en años anteriores siempre regalaba ginseng precioso o té de primera calidad. Pero esta vez el regalo que entregué era solo una pequeña caja envuelta con delicadeza. Abrí la tapa de la caja yo misma. Adentro no había ginseng ni objetos preciosos, sino un cuaderno de cuero genuino, de diseño simple pero de alta calidad. En la portada había unas letras doradas, libro de registro de ingresos y gastos familiares, edición premium. El ambiente se congeló al instante. El rostro de mi suegra estaba pálido, sus labios apretados. Levanté el cuaderno, con voz suave pero cada palabra afilada como un cuchillo. Mamá, ya eres mayor, administrar la casa es muy agotador. Ahora déjame encargarme a mí. Soy joven, tengo buena vista, garantizo que los ingresos y gastos serán claros y precisos. Considéralo como compartir tu carga. Las palabras sonaban muy razonables, pero todos entendieron claramente que era una declaración de guerra, una declaración para recuperar el control financiero. Mi suegra estaba tan enojada que le temblaban los labios pero no se atrevió a abrir la boca, porque todos sabían que los asuntos de dinero en la casa siempre habían sido muy turbios, especialmente las sumas que ella le daba en secreto a Laura. Si yo empezaba a llevar los registros, todo saldría a la luz. No la miré más y me volví para entregarle el cuaderno a mi suegro. Papá, ¿le parece bien esto? Todo el salón contuvo el aliento esperando la reacción de don Ricardo. Él miró en silencio el cuaderno de cuero en mis manos, luego levantó la vista para encontrarse con mi mirada tranquila y decidida. Pasaron unos segundos, ese rostro severo se relajó ligeramente, mostrando una sonrisa vaga. Extendió la mano, tomó el cuaderno, pasó algunas páginas y asintió levemente. De acuerdo. Solo 2 palabras, pero firmes como un clavo. Fue una aprobación, un decreto real, una declaración de mi victoria absoluta y la derrota total de mi suegra. Carlos estaba al lado presenciando todo, desde que desenmascaré públicamente a Laura hasta que entregué el regalo especial. Su mirada pasó del asombro a la estupefacción, y luego gradualmente a la admiración. Por primera vez parecía entender que enfrentarse directamente y hablar claro podía ser tan refrescante. La mirada con la que me miraba brillaba con una luz que nunca había tenido en 3 años de matrimonio. Después de la fiesta de cumpleaños, comencé a administrar los libros de gastos de la casa con seriedad. También dejé de cocinar en secreto la sopa medicinal para mi suegro. Un plato que parecía simple pero que llevaba todo el esfuerzo que solo los de la casa conocían. Mi suegro tenía antecedentes de hipertensión y enfermedades cardíacas que alguna vez fueron muy graves. Fui yo quien aplicó la receta familiar de mi abuelo, un médico famoso, combinando ingredientes preciosos para ajustar su salud. Gracias a eso, sus índices de presión arterial y corazón se mantuvieron estables durante los últimos años. Nunca presumí de ello. Para mí era la responsabilidad de una nuera. Poco a poco, toda la familia lo dio por sentado. Al tercer día de dejar de cocinarla, las cosas empezaron a suceder. Mi suegro, después de la cena, de repente sintió opresión en el pecho y mareos. Carlos se apresuró a traer el tensiómetro, el indicador se disparó a 160, el ritmo cardíaco también era anormal. Toda la casa era un caos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué subió tan alto de repente? Mi suegra caminaba en círculos presa del pánico como una hormiga en sartén caliente. Carlos, en su pánico, pensó inmediatamente en lo único que podría haber cambiado. Corrió a la cocina y me vio lavando los platos con calma, con una expresión como si no tuvieran nada que ver. Elena, ya no estás cocinando la sopa tónica para papá, ¿verdad?
Su voz temblaba de preocupación y reproche. Me sequé las manos con calma, me volví para mirarlo, con voz indiferente. Sí, la dejé. ¿Por qué la dejaste? Casi gritó. No estoy de buen humor. Respondí, con voz ligera como la nada. Investigar hierbas medicinales requiere mucho esfuerzo, y ahora no tengo ánimo para hacer nada. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegra corrió apresuradamente a la cocina. Escuchó toda la conversación, pero por primera vez no gritó ni regañó. En cambio, me miró con ojos suplicantes. Elena, buena nuera, sé que antes me equivoqué. No te enojes más, ¿sí? La salud de tu suegro es lo más importante. Por primera vez bajaba la cabeza ante mí. Carlos, que había perdido completamente la paciencia, dio un paso rápido hacia adelante, me agarró los hombros con fuerza y me sacudió. Elena, no es momento para tus berrinches. La salud de papá es lo más importante. ¿Qué quieres para volver a cocinar como antes? Dejé que me sacudiera, mi cuerpo rígido como una marioneta sin alma. Esperé a que se detuviera, luego levanté la cabeza lentamente. Mi mirada fría atravesó a las dos personas que estaban frente a mí. Mi voz era ligera, pero cada palabra era como una hoja afilada cortando directamente en sus corazones. ¿Ahora se dan cuenta de que él es importante? Pregunté de nuevo. En esta casa, ¿quién es la que se preocupa día y noche? ¿Quién es la que disfruta? Solo basta que Laura derrame unas lágrimas para que a ustedes se les rompa el corazón de dolor. ¿Y yo qué? Todos los días ocupada con el mercado y la cocina, investigando cada plato, cada medicina amarga la transformo en una sopa dulce. Cada plato que cocino es por la salud de cada persona en esta casa. ¿Pero alguien lo ve? ¿Alguien ha valorado alguna vez ese sacrificio mío? Recorrí con la mirada los rostros atónitos y culpables de las dos personas frente a mí, y luego lancé fríamente mi última carta. ¿Creen que esos platos son solo unas sopas normales? Para que lo sepan, esa es una receta familiar de mi abuelo, un médico de renombre. Cada ingrediente, cada proporción, cada paso, solo yo los conozco bien. Sin mí, aunque traigan todos los ingredientes preciosos, no será diferente a un montón de basura. El espacio estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Carlos y mi suegra me miraban estupefactos. Me miraban como si estuvieran viendo a una completa extraña. Por primera vez se dieron cuenta de que la nuera a la que siempre habían menospreciado tenía en sus manos lo más crucial de esta familia, la salud del patriarca. Miré sus rostros pálidos, mi corazón no sentía ningún placer, solo un vacío frío y sin alma. Durante 3 años entregué todo mi corazón solo esperando calentar una piedra. Ahora estoy cansada. Respiré hondo y hablé con frialdad. Si quieren que vuelva a cocinar, no es difícil. Que Laura, Javier y su hijo vengan personalmente a esta casa, frente a todos, y por la frase comida para cerdos se inclinen oficialmente y se disculpen conmigo y con esta casa. No puede faltar ni uno. Si la actitud no es sincera, tampoco lo aceptaré. Dicho esto, me di la vuelta y regresé a la cocina. Mi espalda se veía fría y decidida. Había devuelto la pelota a su campo. Ahora era su turno de elegir mantener el falso orgullo de la hija, o elegir la vida del hombre que sostenía a toda la familia. Finalmente, la presión recayó sobre la familia de Laura ante la inestabilidad de la presión arterial de don Ricardo, sumado a las 3 llamadas diarias de mi suegra. A la noche siguiente, los 3 aparecieron en la puerta. Mi suegra los acompañaba, forzando una sonrisa en su rostro como si no pasara nada. Laura tenía los ojos hinchados y rojos, con una expresión de reticencia evidente. Javier tenía la cabeza gacha, no se veía bien su expresión, pero su mandíbula tensa delataba toda la resignación en su interior. Mi suegro estaba sentado en el centro del sofá, con el rostro sombrío sin decir una palabra. Carlos y yo estábamos sentados enfrente, observando todo fríamente. Ya llegaron. Mi suegra sonrió forzadamente y empujó levemente a Javier. Javier, vamos, di algo. Javier dio un paso adelante lentamente, sin mirarme a los ojos, susurrando. Cuñada, ese día fue mi culpa.
Solo fue una broma un poco excesiva, no te lo tomes a pecho. Esa disculpa carecía de sinceridad y era sarcástica. Incluso parecía culparme a mí de ser demasiado sensible y no saber aceptar una broma. Laura intervino de inmediato. Así es, cuñada, él ya se disculpó. ¿Qué más quieres? Hay que ser un poco generosos en la vida. No dije nada ni me molesté en mirarlos. Mi mirada se detuvo directamente en mi suegra, la directora detrás de esta obra de teatro forzada. Mamá, ¿es esto lo que llamas sinceridad? Las palabras fueron suaves pero suficientes para aplastar la máscara que intentaba mantener. Mi suegra palideció, sus labios temblaban, no atreviéndose a reaccionar violentamente como de costumbre, porque entendía que la iniciativa ya no estaba en sus manos. Mi suegro tosió levemente como advertencia. Justo en ese momento me levanté y caminé hacia la mesa de té. Bajo la mirada de todos, levanté la taza de té que aún estaba caliente, pero mi mano la vertió decididamente sobre el suelo brillante. ¡Clas! El sonido del agua salpicando resonó en toda la habitación, frío y estridente. Las hojas de té se esparcieron creando una mancha sobre el costoso piso de madera. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Miré la mancha de agua, mi voz era escalofriantemente fría. Si una disculpa fuera suficiente, ¿para qué necesitaríamos principios? ¿El agua derramada se puede recoger? Las palabras dichas, el daño causado, ¿pueden considerarse como si nunca hubieran existido? Mi mirada, afilada como un cuchillo, recorrió los rostros de Javier, Laura y se detuvo en mi suegra. Lo que exijo es una disculpa sincera, no algo forzado como si estuvieran leyendo un guión. Si no pueden hacerlo, han venido en vano. Me di la vuelta decididamente y caminé hacia la puerta. Abriéndola, me giré para hacer un gesto. Por favor, váyanse. Mi casa es pequeña y no puede albergar a invitados tan distinguidos como ustedes. Tú. Javier rugió, con la cara roja como hígado de cerdo. En sus casi 30 años de vida nunca había sido humillado así. Laura gritó fuertemente. Elena, no te pases. Afuera resonaban los insultos. Mi rostro no cambió de expresión, iba a cerrar la puerta. Un brazo bloqueó la puerta desde atrás, era Carlos. No me miró, su mirada estaba dirigida hacia afuera, hablando con voz grave a su hermana y cuñado. Váyanse. Su voz era ronca pero extremadamente decidida. A partir de hoy, si no saben respetar a los demás, no vuelvan a pisar esta casa. ¡Pum! La puerta fue cerrada por su propia mano, bloqueando todos los insultos, empujones y ruidos detrás. La habitación volvió al silencio. Mi suegra se desplomó en la silla como si hubiera perdido el alma, murmurando. Se acabó, esto se acabó de verdad. Mi suegro seguía sin decir nada, pero su frente se relajó y su mirada se suavizó un poco. Carlos se giró para mirarme, con una mirada extremadamente compleja. En ella había cansancio, determinación y también una parte de alivio. Me enfrenté a él, con voz tranquila pero firme. La disculpa es solo el comienzo. Tienen que pagar por lo que han hecho. Esta batalla apenas acaba de comenzar. A la mañana siguiente, Laura llamó directamente a Carlos. Yo estaba sentada en la sala organizando el libro de ingresos y gastos familiares edición premium. Carlos puso el altavoz. Apenas se conectó, desde el otro lado se escucharon los gritos como de loca de Laura. Por teléfono Carlos, ¿aún me consideras tu hermana? Por teléfono, ¿te atreves a defender a esa mujer malvada para ir en mi contra? Por teléfono echó a toda mi familia como a perros y tú te quedaste callado ignorándolo. Por teléfono al casarte olvidaste a tu madre, y ahora ni a tu hermana necesitas, eres un desagradecido. Antes, cada vez que escuchaba algo así, Carlos se ablandaba y me pedía que aguantara. Pero esta vez se quedó en silencio hasta que ella terminó de gritar, y luego habló lentamente. ¿Ya terminaste? El otro lado de la línea se quedó en silencio de repente, sin esperar que él reaccionara con tanta indiferencia. Laura, déjame preguntarte. En estos 3 años, desde que me casé, cuánto has tomado de esta casa, de las manos de Elena, tú lo sabes bien.
¿Quién consiguió tu trabajo? ¿Quién paga la mejor guardería para tu hijo? ¿Y los maquillajes, la ropa, los bolsos que usas, cuántos compraste tú y cuántos tomaste prestados sin devolver de tu cuñada? Su voz era fría, cada palabra como un cuchillo afilado. Todas las humillaciones que me había tragado, hoy fueron desgarradas capa por él mismo. Al otro lado de la línea había un silencio total, solo se escuchaba una respiración agitada. Yo te considero familia, ¿y tú, qué nos consideras a nosotros? ¿Crees que somos tontos para dejar que te aproveches? Si tuvieras un poco de conciencia, si fueras razonable y supieras respetar, ¿habrían llegado las cosas a este punto? Por primera vez él se enojó de verdad, por mí, y también por él mismo. Por teléfono, tú. Laura gritó. Por teléfono, bien, Carlos, a partir de ahora considera que no tienes un hermano como tú, corrección, que no tienes una hermana como yo /diagonal que yo no tengo un hermano como tú. A partir de ahora considera que ya no tengo un hermano como tú. Ella colgó. En la habitación, el tono de ocupado sonó fríamente. Carlos soltó el teléfono, se sentó cansado en el sofá, sosteniéndose la cabeza con ambas manos. El lazo de sangre se había roto oficialmente. No dije nada, solo le pasé silenciosamente un vaso de agua tibia. Levantó la cabeza, con los ojos rojos, y dijo con la voz entrecortada. Elena, lo siento. He sido demasiado débil, demasiado ciego para dejarte sufrir así. Prometo que de ahora en adelante, no te dejaré sola nunca más. Juntos protegeremos este pequeño hogar. Esa disculpa llegó 3 años tarde. Lo miré, sintiendo como si el bloque de hielo en mi corazón, que había estado congelado durante tanto tiempo, finalmente tuviera una grieta. No dije no pasa nada, ni me apresuré a perdonar, solo tomé suavemente el vaso de agua de su mano y lo puse en la mesa de té, luego volví a mi asiento y continué hojeando el libro de gastos. Aunque no dije nada, mi actitud se había suavizado. Después de la tormenta, nuestro matrimonio finalmente reveló un rayo de luz tenue. Y en este momento, un esposo que había despertado y estaba de mi lado, después de mi suegro, era el aliado más importante en esta batalla. Comencé a retomar el cuidado de mi suegro. Gracias a eso, su salud se estabilizó gradualmente, su presión arterial volvió a niveles seguros y su ánimo mejoró mucho. La atmósfera sofocante en la casa se fue aliviando poco a poco. Entendí que era el momento de dar el siguiente paso. El fin de semana, elegí una noche en la que todos los miembros estaban presentes en casa para convocar una reunión familiar. Seguía siendo la sala de estar familiar, el mismo sofá donde nos habíamos sentado innumerables veces, pero las posiciones y la situación de hoy eran completamente diferentes. Mi suegro estaba sentado en el centro, sosteniendo su vieja pipa pero sin encenderla. Carlos y yo nos sentamos a un lado. Mi suegra se sentó enfrente, con el rostro ansioso como un estudiante a punto de ser llamada al pizarrón. Hablé primero, rompiendo el silencio. Papá, mamá, Carlos, ahora que la casa está un poco más estable, hay algunas reglas que creo que deben restablecerse a partir de ahora. No usé un tono de solicitud, sino el tono de quien toma decisiones. Mi suegra apretó los labios con la intención de replicar, pero al ver la expresión de mi suegro, tuvo que reprimirlo y guardar silencio. Primero. Levanté un dedo. A partir de ahora, no se prohíbe que la familia de Laura venga a casa, pero cada vez que vengan deben avisar con al menos un día de antelación, indicar el motivo y absolutamente no pueden venir con las manos vacías. Es la cortesía mínima. Nadie se opuso, levanté el segundo dedo, tomé el libro de ingresos y gastos de la mesa y lo abrí en una página. Esta es mi estadística de los últimos 3 años. Laura ha pedido dinero y objetos de la casa con todo tipo de excusas, un total de 73.600 yuanes, o pesos. He redondeado a 73.000. Empujé el cuaderno frente a mi suegra. Entre familiares es aún más necesario ser claros, esta no es una cifra pequeña, definitivamente debe ser devuelta. Considerando sus circunstancias, acepto el pago a plazos, 1.000 al mes, durante 6 años. Carlos redactará un contrato de préstamo requiriendo que ellos firmen y pongan su huella claramente. ¿Qué?
Mi suegra saltó de inmediato gritando. ¿Quieres matarlos de presión? ¿Con qué van a pagar? Respondí con indiferencia. Si tienen o no es asunto suyo, si pagan o no es una cuestión de actitud. Las deudas se pagan, es lo normal y lo ético. Esta vez Carlos no dudó en hablar de inmediato. Ella tiene razón. Esta deuda debe cobrarse, si no se cobra nunca entenderán dónde se equivocaron. Mi suegra se quedó sin palabras, incapaz de replicar, solo pudo volverse hacia mi suegro buscando ayuda. Él reflexionó unos segundos y luego pronunció lentamente 2 palabras. Es lo justo. El último rayo de esperanza en los ojos de mi suegra se apagó. Continué. Tercero, y lo más importante. Miré directamente a mi suegra. A partir del próximo mes, todas las finanzas de la casa serán administradas por mí, incluyendo la tarjeta de nómina de Carlos y la libreta de ahorros de la pensión de papá. Mis palabras cayeron como una bomba en la sala de estar. Mi suegra saltó señalándome con el dedo, temblando de rabia. Elena, ¿pretendes causar un motín? En esta casa aún no te toca a ti dártelas de dueña. Me levanté con calma del sofá, saqué una carpeta, mi siguiente carta. Saqué un grueso fajo de facturas y dije con frialdad. Estas son todas las facturas de la compra de ingredientes y medicinas de los últimos 2 años para el tratamiento de papá, un total de casi 50.000, todo pagado del bolsillo de Carlos y mío. Luego saqué un estado de cuenta bancario y lo puse sobre la mesa. Este es el registro de transacciones de la cuenta bancaria de mamá durante los últimos 2 años. Cada mes hay transferencias de 3.000 a 5.000 para Laura, sumando más de 80.000. Miré directamente a los ojos de mi suegra, cada palabra como un cuchillo. Por un lado, tomas dinero de Carlos y mío para cuidar a papá, y por otro, usas secretamente tu pensión para llenar el pozo sin fondo de tu hija. Si esto continúa, esta casa pronto quedará vacía, no solo no habrá para curar enfermedades, sino ni siquiera para comer o beber. Mis palabras rasgaron la hermosa fachada que mi suegra intentaba mantener. Su rostro se puso lívido, se tambaleó y se desplomó en el sofá, moviendo la boca sin poder pronunciar palabra. La habitación estaba tan silenciosa que sofocaba, solo se escuchaba la respiración pesada de mi suegro. Un momento después, golpeó fuertemente su pipa contra la mesa de té, se aclaró la garganta y dijo con voz sonora. A partir de ahora, todo en la casa se hará según lo que diga Elena. Una frase firme como un decreto. Mi suegra, quien había ostentado el poder durante tantos años, ahora estaba completamente despojada de él. Y yo, desde ese momento, tomé oficialmente el control financiero, y lo más importante, recuperé el respeto y la posición que debería haber tenido hace mucho tiempo. Al perder la casa de mamá, que solía ser un comedor gratuito y un cajero automático móvil, la vida de la familia de Laura comenzó a caer en picada visiblemente. Javier no ganaba mucho pero gastaba sin control, era vanidoso y le gustaba presumir. Laura había sido mimada desde pequeña, no tenía concepto de ahorro ni de gastos razonables. Antes, su madre les daba regularmente varios miles al mes, y frecuentemente venían a comer a casa, así que vivían holgadamente sin preocupaciones. Ahora yo había cortado por completo esa fuente de suministros. En el primer mes, los dos discutieron a gritos porque no tenían suficiente dinero para pagar el alquiler y los servicios. Javier comenzó a culpar a Laura de ser inútil, de no poder siquiera ocuparse de su propia madre. Laura lloraba a gritos insultándolo por ser un incompetente, que no ganaba dinero y hacía sufrir a su esposa e hijo. Su hijo quería ir a clases de robótica Lego que eran muy caras, pero al final tuvo que dejarlas porque no podían pagarlas. El niño lloraba y pataleaba, haciendo un escándalo en toda la casa. Laura comenzó a llamar a mi suegra llorando y quejándose de sus miserias y dificultades. Mi suegra, compadecida de su hija, vino a buscarme varias veces para pedirme dinero. Cada vez que lo hacía, yo abría el grueso cuaderno de registros y señalaba la página del fondo médico de papá. Mamá, este es el dinero para salvar la vida de papá, no se puede tocar ni un centavo. ¿Quieres que tu hija viva cómodamente o que tu esposo viva más tiempo? Cada vez, mi suegra solo podía morderse los labios con los ojos rojos y regresar en silencio.
sin dinero y sin poder, mi suegra quería ayudar a su hija en secreto pero estaba impotente. Al no poder sacar nada de su madre, Laura cambió su objetivo hacia Carlos. Lo llamó, esta vez ya no gritando como antes, sino quejándose de la escasez y la presión que sentía. Carlos dudó un poco y vino a preguntarme. Solo lo miré en silencio y le hice una pregunta. ¿Recuerdas cómo me insultó ella? Él guardó silencio. Pero al final decidió ir a ver a Laura. Solo que esta vez, él ya no era el mismo de antes. Sacó de su bolsillo 2 billetes de 100 y los puso sobre la mesa frente a su hermana. Este es mi dinero, no el de la familia. Tómalo para comprarle algo de comer al niño. Y a partir de ahora, no me busques para pedir dinero. Tú y Javier son adultos, es hora de que aprendan a hacerse responsables de sus propias vidas. Y recuerda, esta es la última vez que te ayudo como hermano mayor. Laura miró fijamente los delgados billetes, con una mirada llena de asombro e incredulidad. Esta cantidad antes no le alcanzaba ni para una tarde de té, y ahora se la daban como si fuera una gran limosna. Estuvo a punto de enfadarse, pero al encontrarse con la mirada fría y decidida de Carlos, tuvo que contenerse. Cuando Carlos regresó, me contó todo el encuentro. Escuché en silencio sobre sus peleas diarias por dinero, las escenas en el mercado regateando cada centavo, discutiendo por unas verduras baratas. En mi corazón no hubo ninguna emoción, ni tampoco sentí la satisfacción de una venganza exitosa. Solo vi que esto era la consecuencia, el karma. Ahora solo estaban probando el fruto amargo que ellos mismos habían cultivado. La vida de carencias era como una mano invisible apretando la garganta de Laura y Javier. En su pánico, Javier se aferró tontamente a una última esperanza frágil. Escuchando el consejo de unos amigos, reunió todos los pocos ahorros de la casa, más dinero prestado de una serie de aplicaciones de crédito online, y lo invirtió en un proyecto de superganancias. El resultado fue perderlo todo. El amigo que lo guió desapareció, y el proyecto fue expuesto como una estafa de principio a fin. El teléfono de cobro de deudas comenzó a sonar sin parar. Primero llamaron a Javier, luego a Laura, y finalmente llamaron directamente al teléfono fijo de mi casa. El timbre insistente acompañado de amenazas gruñidas desde el otro lado de la línea fue como un cuchillo apuñalando la paz que acabábamos de reconstruir. Toda la familia estaba aturdida. Javier había acumulado una deuda de más de 1 millón. Mi suegra se derrumbó en el suelo cubriéndose la cara y llorando amargamente. Dios mío. ¿Cómo ha pasado esto? Mi suegro temblaba de ira, agarró el cenicero dispuesto a salir para ajustar cuentas. Por suerte Carlos lo detuvo a tiempo. Esa noche, Laura y Javier volvieron a venir. Pero esta vez ya no tenían esa actitud arrogante e indiferente de antes, sino una desesperación total, sin salida. Apenas entraron, ambos cayeron de rodillas con un golpe sordo frente a mis suegros. Papá, mamá, nos equivocamos, realmente nos equivocamos. Laura se abrazó a las piernas de su madre llorando hasta ahogarse, sin poder hablar. Javier, un hombre de más de 30 años, también se derrumbó golpeando su cabeza contra el suelo pum pum, como descargando todo su miedo y vergüenza. Papá, mamá, por favor sálvenme. Si no pago, dicen que me cortarán la mano. Entre lágrimas y súplicas, confesaron todos sus errores, su egoísmo, su codicia y su estupidez. La escena ante nosotros era una tragedia llamada El karma ha llegado. Mi suegro miró a su hija y a su yerno en ese estado lamentable a sus pies, suspiró profundamente, con la mirada cargada de decepción. No dije nada. Miré a mi esposo y a mis suegros, porque en este momento yo no era la única que decidía. Quería ver su actitud. Carlos fue el primero en hablar. Levantó a Javier, mirando directamente al cuñado que tanto le desagradaba, con voz grave y decidida. Podemos pensar en una forma de conseguir el dinero para ayudar, pero tienes que aceptar 3 condiciones. Miró a Laura y luego se volvió hacia Javier. Primero, deben escribir un pagaré claro. Este es un préstamo, no un regalo, en el futuro tendrán que devolver cada centavo. Segundo, Javier, deja tu trabajo actual, pediré a alguien que te ayude a entrar en el taller mecánico.
Es duro pero estable, tienes que trabajar en serio, basta de soñar despierto. Tercero, devuelvan esa casa cara que alquilan, múdense temporalmente a la vieja casa de la familia, es un poco estrecha pero al menos no cuesta dinero. Cada frase dicha era un corte a la vida de dependencia y parasitismo a la que estaban acostumbrados. Mi suegra también rompió a llorar en ese momento, y mientras levantaba a Laura, la regañó, usando por primera vez el tono de una madre estricta. Laura, escúchame, esta es la última vez que te ayudamos. En el futuro, tu padre y yo nunca más les daremos dinero incondicionalmente. Ustedes dos tienen que aprender a valerse por sí mismos. Finalmente, todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi suegro me miró, esperando mi aprobación final. Asentí levemente y hablé con calma. Acepto ayudar. Miré directamente a Laura y Javier. Pero ese dinero saldrá de los bienes comunes de mi esposo y míos. El pagaré deben firmarlo ustedes dos junto con Carlos y conmigo. El contrato lo redactará un abogado, especificando claramente los plazos de pago, los intereses y las consecuencias si incumplen. Espero que entiendan que esta es su última oportunidad, si no la valoran, ni los dioses podrán salvarlos. Mis palabras eran frías y duras, sin una pizca de emoción. Pero para Laura y Javier fue como agarrar una tabla de salvación. Se inclinaron repetidamente golpeando la cabeza contra el suelo. Nam/N, gracias, gracias cuñada, gracias hermano. Nam/N, definitivamente cambiaremos, viviremos decentemente. Los miré inclinándose tan bajo que ya no les quedaba ni un poco de orgullo, pero no sentí ningún regocijo en mi corazón. Solo esperaba que el precio que pagaban hoy realmente pudiera hacerlos despertar. Después de establecer las nuevas reglas, la vida volvió gradualmente a su cauce. Poco a poco pero estable. Bajo la supervisión de Carlos, Javier realmente comenzó a trabajar en el taller mecánico. Todos los días regresaba con la ropa manchada de aceite, agotado, pero cada mes entregaba un salario constante. Laura también se transformó en otra persona, ya no había vestidos ni maquillajes llamativos, en su lugar había una bolsa de tela vieja para ir al mercado y regatear cada moneda. Le enseñé a registrar los gastos, a hacer presupuestos semanales y mensuales. Aprendía despacio pero muy en serio. Los dos se mudaron a la vieja casa de solo 50 metros cuadrados, estrecha pero sin costo de alquiler. Cada mes transferían puntualmente a la cuenta conjunta de mi esposo y mía, sin faltar un centavo. En las fiestas, Laura iba sola al mercado a comprar ingredientes y los traía a casa, me ayudaba torpemente a cocinar, más estorbando que ayudando, pero aún así sonreía tímidamente llamándome cuñada. Por primera vez en ese llamado no había la despreocupación de antes, sino un respeto sincero y el conocimiento de los límites. La actitud de mi suegra hacia mí también cambió por completo. Ya no daba órdenes. Cada vez que había algo, la primera persona a la que buscaba era a mí. Aprendió a elogiar mi comida, aprendió a cuidar a mi hijo para ayudarme cuando estaba ocupada. Entre ella y yo ya no había una línea de batalla, sino una relación de colaboración, todavía había distancia, pero ya existía respeto mutuo. Y Carlos era como un hombre completamente nuevo. Más responsable, con una postura clara, ya no era el hombre indeciso entre su madre y su hermana. Hacía las tareas del hogar por iniciativa propia, me masajeaba los hombros cuando estaba cansada, me traía leche caliente las noches que me desvelaba. El amor de pareja después de la tormenta se volvió aún más profundo y sólido. La salud de mi suegro se mantuvo estable. Tomaba regularmente las sopas tónicas que yo cocinaba, y en su tiempo libre iba al parque a jugar ajedrez y practicar tai chi. Su rostro estaba cada vez más radiante. Aunque hablaba poco, cada vez que me miraba, sus ojos estaban llenos de reconocimiento y satisfacción. El fin de semana, con un sol hermoso, la familia puso la mesa en el patio. La familia de Laura también fue invitada a una comida preparada por mí, completa y cálida. Javier sirvió torpemente vino a mi suegro y a mí, con el rostro bronceado pero sincero. Laura se sentó junto a mamá hablando sobre que supermercado tenía descuentos en huevos. Los dos niños corrían persiguiendo mariposas en el patio, sus risas resonaban. Carlos se sentó a mi lado, y bajo la mesa tomó mi mano en silencio.
La luz del sol atravesaba el emparrado de uvas proyectando cálidos rayos dorados sobre los rostros de todos. Levanté la vista y suspiré aliviada. Por primera vez en mi vida sentí realmente paz. Finalmente entendí que la felicidad familiar no proviene de la paciencia infinita de una persona, sino del esfuerzo conjunto, de límites claros, del respeto mutuo, de la sabiduría y de una postura firme. Paso a paso lo hemos construido juntos. Y yo, después de 3 años de aguantar y medio año de resistencia, finalmente recuperé una nueva vida para mí y para toda esta familia. Me alegra mucho que hayas elegido mi canal para escuchar entre tantos otros. Gracias y hasta la próxima. Espero que siempre estés feliz y lleno de energía.